Muchísimas gracias al doctor Fernando Fernández, muy interesante su presentación. Como pretendíamos, una presentación muy general. Dejaríamos las preguntas para después que termine cada sesión. Entonces, invitamos ahora al doctor Carlos y académico Carlos Alberaglio para que nos hable también del tema vaccinología en medicina. Brillante la conferencia que acabamos de escuchar. Felicitaciones, doctor, y muchas gracias. De nuestra parte es un honor estar acá, y no es un honor dicho por compromiso, sino por sentimientos. De niño, mis padres viajan a Europa. A la vuelta a Europa cuentan las maravillas que habían conocido. Y ahí la inquietud del niño es: mamá, quiero ir a Europa. Carlos, te voy a llevar a Buenos Aires. Es igual que Europa y hablan español. Y a partir de ahí fui un admirador de este país. Soy también un admirador de la medicina argentina y un reconocido alumno de la medicina argentina, porque nosotros estudiamos en el libro de Fisiología de Usey, en la Semiología de Cosio y Padilla, en la Cardiología de los Sagrados Argentinos, en la Patología de Víctor Pérez, en la Nefrología de Miatelo, en Medicina Legal de Negro Rojas. O sea, nuestros profesores fueron compartidos entre uruguayos y argentinos, los argentinos a través de sus libros. Tuve la suerte de apenas recibirme me invitan a participar en el primer curso para extranjeros en enfermedades infecciosas que hacen en el Hospital Municipal de Buenos Aires. Y viví 2 meses. En 2 meses adquirí mucho más experiencias que el Uruguay me hubiese llevado años, por la riqueza que tiene enfermedades y la variedad de ellas. Pero tuve también la oportunidad de conocer médicos excepcionales. El humanismo de Paco Maglio, la sensibilidad social de Orlando Martino, académico de medicina, de muchos otros, como la doctora Starloa, como el doctor Chulamián, que fueron profesores nuestros durante ese curso. Y más adelante tuve la suerte de contactarme a través de la medicina interna de Uruguay con la Argentina por el doctor Carlos Reusi, otro maestro de la medicina. Durante años concurrí 1 o 2 veces por año a las reuniones que él hacía con uruguayos y también con médicos que él invitaba del resto de los países de Latinoamérica. Así que realmente me siento alumno y agradecido de ustedes por todo lo que nos han dado. Hoy nos toca un tema compartido, que es en primera parte la historia de las vacunaciones. Brillante la exposición anterior, a mí hasta me avergüenza un poco seguir manifestando lo que uno tenía preparado. Pero cuando hablamos de la historia de las vacunaciones no podemos menos que recordar la viruela. La viruela inicialmente abarcaba Europa y Asia. Producía epidemias en que cuando eran epidemias graves enfermaba la mayoría de la población. Y de esa población 1 de cada 4 moría. Tanto así que los chinos cuentan que decía los hijos que ellos tenían a partir de que el hijo ya había tenido la viruela. En esa época también había epidemias de viruela benigna. Y a los chinos se les ocurre transmitir la viruela benigna a los que no habían tenido viruela hasta ahora para evitar las epidemias de viruela grave. Y eso se llama variolización. Una técnica de prevención que provocaba 5% de muertes. Imagínense, hoy utilizamos algo para prevenir algo que tiene un riesgo de 5% de mortalidad. De Europa viene a América con la excursión de Hernán Cortés, con la expedición de Hernán Cortés. Cuenta la historia que un esclavo en el curso del viaje adquiere la viruela, al llegar a América fallece y sus ropas son enviadas como presente a los indios mexicanos. 3 millones de muertes produjo la viruela en los indios de América. Una de las causas que facilitó la conquista española fue la destrucción de la civilización americana por la viruela. En el libro de Martín Fierro, Fernández Hernández escribía: voy de entrar poco a poco en lo triste del pasaje. Cuando es amargo el brebaje, el corazón no se alegra. Le entró una viruela negra que diezmó a los salvajes. Y esto hace referencia Hernández a la muerte de Cruz, que era el amigo inseparable de Martín Fierro en las tolderías. Cuenta también la historia que el doctor Jenner, que era el médico inglés que trabajaba en una zona tambera de producción de leche, capta un experimento de la naturaleza que lo captan aquellos que tienen la mente preparada. Atiende, según cuenta la historia, una chica joven, llena de pústulas a las que le hace diagnóstico de viruela. Y ella le contesta: yo no puedo tener viruela porque ya tuve la vacuna.
Es así que Jenner, junto a que ya conocía la creencia popular que los que tenían la vacuna no tenían la viruela, concibe la idea, y diría que la conciben solo aquellas mentes que están preparadas, que tienen que ser mentes superiores. Como contaba quienes me presidieron, la inocula primero a otras personas sanas y luego la gran experiencia. Aquellos inoculados por la viruela vacuna, les inyecta el virus de la viruela real con el riesgo que eso concebía y por supuesto que pudo demostrar que la vacuna era efectiva y de ahí el gran éxito de la vacuna contra la vacunación. Pocos años después, el rey de España, Carlos IV, envía una expedición de la vacuna a América. Imagínense, a menos de 10 años de descubierta la vacuna en Europa, ya se enviada a América, justamente por las epidemias que había producido entre la población indígena. Y en 1814, o sea, 10 años después, don José de San Martín ordena la vacunación antivariólica en su pueblo, y un año después, Artigas, que era el protector de los pueblos libres, dice que extiende una mayor aplicación de la vacuna en las provincias unidas de Río de la Plata. Y otro hecho que también me emociona un poco. En 1817, San Martín dona parte de sus ingresos personales para la dotación de un vacunador que libre a la población de los estragos de la viruela. Fíjense la concepción que tenían aquellos grandes hombres, donar parte de su sueldo para la prevención de la viruela entre los demás habitantes del país. Otra enfermedad que produjo un alto porcentaje de enfermedad y de muerte fue la difteria. La difteria, como ustedes saben, causa una infección que predomina en la garganta, produciendo una enfermedad que se dice que es adherente, coherente y extensiva. Y extensiva porque va tomando las vías respiratorias, laringe, tráquea, bronquios, provocando la muerte por asfixia, o produce una toxina, que es la toxina diftérica, que causa la muerte por agresión al miocardio o por agresión encefálica. La vacuna se comenzó a utilizar en 1935, cuando había hasta 10.000 niños por año que había en Uruguay de difteria, de los cuales unos 500 niños morían. Y en 1935 se descubre el toxoide diftérico, que es inactivar el toxoide como a través del formol con alcohol, que conserva la capacidad de producir anticuerpos, perdiendo su capacidad de agradecer al propio organismo. Y en 1944 se determina la obligación de la vacunación antidiftérica en nuestro país en los niños escolares. El tétanos, otra enfermedad terrible. Casualmente vi un grupo de pacientes con tétanos cuando estuve haciendo el curso en Buenos Aires. En Montevideo ocurría ocasionalmente cuando yo me había recibido. Ver aquellos opistotos, las contracturas musculares que provocan grandes sufrimientos, es terrible. Y en Uruguay, hasta que se hizo la vacuna extendida a la población, morían 50 personas por año, y entre esos 50 apareció la tristeza que abarcaba a algunas puérperas, a algunos operados, y el tétano recién nacido introducido por los gérmenes en el cordón umbilical. En el año 1943 viaja mi padre a Estados Unidos. Él se estaba preparando para ocupar la cátedra de Higiene y Medicina Preventiva y consigue en oficinas latinoamericanas una beca de estadía en distintos centros de higiene y medicina preventiva de los Estados Unidos para estudiar a lo que él se estaba dedicando y quería llegar a profesor. Al finalizar su estadía, le ocurrió para él uno de los hechos más significativos para su carrera. Lo invitan a participar de una reunión de profesores de higiene de todo Estados Unidos que duró un mes para ver cómo los adelantos de la higiene y medicina preventiva podían llegar a toda la población y particularmente a los más pobres, que eran los que más lo necesitaban. Fíjense la concepción de una idea, de un programa, de un país, un mes de los profesores de un país tan grande como Estados Unidos, con la gran preocupación de la salud de la población. Y allí las conclusiones mayores, él contaba, falleció 50 años después, que él había a morir sin llegar a ver todos los adelantos que había aprendido en su estadía en Estados Unidos. Y ahí entre las cosas más importantes era la vacunación, porque es el primer método de prevención de enfermedades infecciosas más efectivo, más eficaz, más barato y que puede abarcar a toda la población. Lo primero era que existiera un plan de vacunaciones. Hasta ahí, las vacunas las administraban espontáneamente cada médico a su saber, creer y entender. Distinta la oportunidad de comienzo de la vacunación, distintos los beneficios y los riesgos que concebía cada uno, distintas las oportunidades de revacunación, con lo cual era forma desordenada que se hacía y por supuesto que de esta forma
donde llegaba a toda la población. Entonces, hacer un plan de vacunaciones que fuera aceptado por toda la clase médica era de los primeros pasos. ¿Cómo tenía que hacerse? Tenía que hacer una comisión que fuera integrada por aquellos organismos y personas indiscutibles. Por supuesto, presidida por el Ministerio de Salud Pública, integrada por la Facultad de Medicina a través de sus cátedras de pediatría, integrada por la Sociedad de Pediatría, integrada por la Sociedad de Infectología, integrada por los médicos higienistas, en fin, sin ser demasiado grande, por aquellas cabezas de todos los departamentos vinculados al tema que se trataba, cosa que ninguno de los médicos pudiese oponerse a aquella resolución. Hacer educación sanitaria primero a los médicos, a los funcionarios de la salud y después a la población. Si no hay conciencia de lo que se está haciendo, de los beneficios que uno puede recibir, muy difícilmente uno puede lograr una adherencia plena a ese hecho. Ahora se discute la obligatoriedad de las vacunas. La obligatoriedad de las vacunas es necesaria cuando no se ha llegado a toda la población a una educación de los beneficios que ella misma tiene. Lamentablemente eso es tan difícil de llegar que todavía hay que mantener la obligatoriedad en muchos casos. Y curiosamente ahora parecería más necesario que nunca mantener la obligatoriedad por aquello que cuesta aceptar las evidencias de la ciencia. Junto con eso, tener vacunas eficaces y sin efectos secundarios indeseables. Y organizar al país para que pudiese administrar las vacunas. Crea esa comisión, bueno, y llega acá, expone su formación en el Ministerio de Salud Pública y es nombrado presidente de la Comisión Nacional Honoraria de Vacunaciones del Uruguay. La integra, como señalamos, y lo primero que hace es escribir el plan de vacunaciones. Se publica en lo que se llamaba el Día Médico Uruguayo, que era un diario que llegaba a todos los médicos, pero además el Ministerio hace una publicación propia para repartirla a todos los médicos, al personal de la salud, al personal de la educación, para llegar a los niños, que eran los primeros que se vacunaban, y a la prensa y a la educación en general, y se hace grandes campañas de vacunaciones a favor de las vacunas. Y otra cosa muy importante, que promueve la vacunación por los médicos individualmente. En aquella época todavía había mucha medicina familiar, muchos médicos de familia, pero también logra que todas las instituciones de asistencia médica colectiva privadas se unieran al programa de salud pública y que cada una de ellas tuviese un departamento, policlínica, como le quisieran llamar, de vacunaciones, y que a eso pudiesen acceder sin ninguna condición, cualquiera sea donde se asistiera. O sea, se asisten en lo mismo en salud pública que en lo privado, y dentro de lo privado, en cualquier institución privada que vaya, van a recibir la misma asistencia desde el punto de vista de las vacunaciones. Eso se mantiene hasta ahora. Entre las ideas que uno tiene medias raras, hace unos años la Academia de Medicina en Uruguay organiza un programa para el control de la hipertensión arterial. Tuvimos la inquietud de tratar de ver si igual que con las vacunas cualquiera podía tener acceso a vacunarse en cualquier institución, cualquier persona podía tener derecho a controlarse su presión arterial en la institución que le quedara más cómodo. Lejos de conseguir eso. Pero en fin, me parece que hay cosas que tienen que nacer de todos, si no es muy difícil lograr un éxito absoluto. Bueno, con respecto a la viruela, hace el plan de vacunación obligatoria, se vacuna contra la viruela. Hasta que en 1960 la Organización Mundial de la Salud concibe la idea de erradicar la enfermedad. El reservorio de la viruela es solo el enfermo. Si se acaba el enfermo, se acaba el reservorio. Si se acaba el reservorio, se acaba la enfermedad. Entonces la idea era vacunar a todo el mundo contra la viruela para erradicar esta enfermedad. Yo era practicante en el año 66, estaba en un hospital viviendo del interior del país a 300 kilómetros de Montevideo, en la ciudad de 33. Y llegan en aquel momento 2 camionetas Chevrolet último modelo con un gran parlante arriba, donación de la Oficina Sanitaria Panamericana de Uruguay, y era el departamento que en ese momento le correspondía integrarse a la campaña mundial de vacunación contra la viruela. Me llama mi padre, me pide que vaya a dar charlas a las escuelas sobre la importancia de la vacunación contra la viruela, pensando en la educación sanitaria. Y así fui a las escuelas, fui a la incipiente televisión que había entonces, a las radios, y además acompañaba cuando se vacunaba en las camionetas. Y me acuerdo que la camioneta tenía un gran parlante que decía, este es un puesto móvil de vacunación antivariólica. La viruela es una enfermedad grave, presumiblemente mortal, que usted puede ayudar a que sea erradicada del Uruguay o del mundo. En la próxima esquina, en las calles tal y tal, nos detendremos para poder vacunar a los que quieran arrimarse, que la vacunación es obligatoria, no sé cuánto. Y era lindo de ver, la gente en aquel momento, parlantes por la calle, no se veían. Entonces ya solo la música del parlante movilizaba al pueblo.
Y salía, y me acuerdo con dos episodios raros. Uno, los chiquilines corriendo y la madre atrás para llevarse a vacunar. Porque cuando hablaban de la vacuna, los chiquilines les venía una cierta inquietud. Y la segunda cosa, 3 canarios sin ningún desprecio, porque los aprecio mucho, y usted sabe, señor embajador, que pararon el caballo, ataron el caballo al árbol y se bajaron a vacunar. Favoreció aquella vacuna que se habían inventado una aguja bífida, que era como si fuera una lapicera fuente, una pluma, no, ¿qué fuente? Una pluma de las antiguas que usaban en el tintero. Entonces, en aquella pequeña ranura se cargaba una mínima cantidad de vacuna. Y la vacuna que se daba presionando 14 veces en el deltoide, se vacunaba 7 porque tenía 2 puntitas. Entonces, con eso se logró, bueno, es una anécdota de Uruguay, pero esto es lo que ocurrió en el mundo, y con esto se logró erradicar la enfermedad más grave, más frecuente, que más tragedias tuvo, del mundo entero. Fue el primer éxito. Y ahora, nos vamos a referir a la poliomielitis. Todo el mundo conoce los estragos de la poliomielitis. En el mundo sigue habiendo, en Uruguay y acá, aquellas personas hoy adultas mayores con secuelas principalmente motoras de sus miembros inferiores, caminando con gran dificultad por haber sufrido la polio alrededor del año 50 o del año 50 para atrás. Una de las personas que sufrió la poliomielitis fue el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Consciente de lo que era padecerse de la polio, concibió la idea de promover la vacuna, de conseguir la vacuna, igualmente para vacunar a la población. Y el día de su cumpleaños establece la campaña nacional de lograr fondos para la Comisión Nacional de la Parálisis Infantil. Y con esos fondos obtenidos particularmente o predominantemente en las colectas del día de cumpleaños de Roosevelt, es que se financiaron los grandes laboratorios de Estados Unidos, donde Salk y Sabin describen años después la vacuna contra la poliomielitis. Inicialmente Salk, una vacuna a virus muerto y que no provocaba la eliminación del virus del intestino. Sabin, una vacuna a virus vivo, oral, que lograba erradicación del intestino, con lo cual se puede llegar a pensar un día en la similitud de la poliomielitis, la similitud de la viruela, erradicar la poliomielitis de la faz de la Tierra. En nuestro país, en el año 1955, yo ya tenía conciencia, hubo una epidemia de poliomielitis, seguramente llegó también a la Argentina, y nos recordamos que, entre otras cosas, se habían suspendido las clases para evitar la aglomeración de los niños y evitar el contagio. A muchos de nosotros nos mandaban al interior, donde tenían posibilidades, para alejarnos de la sociedad que nos contagiara, y a otros les colocaban un ramito de alcanfor del cuello, con un hilo, con un collar, porque el alcanfor también rechazaba el virus de la poliomielitis. El hecho es así, que enfermaron en Uruguay 500, varios de ellos con secuelas, entre ellas una prima hermana mía, que padeció de poliomielitis, que hubo unas secuelas muy importantes en miembros inferiores, pero felizmente tuvo mucho éxito, primero como médica y después como anestesista, trabajando en distintas instituciones de nuestro medio. En 1988, fíjense bien el año, hubo en el mundo 350.000 casos de polio en más de 125 países. 350.000 casos de polio en 125 países hace pocos años atrás. En esa época, también, al Rotary Club, organización de ayuda a la comunidad, de beneficio mundial, hace una campaña para apoyar la vacunación contra la poliomielitis en las Filipinas y vacuna muchos millones de niños. Allí, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud y organizaciones complementarias como la Oficina Sanitaria Panamericana o la UNICEF y el CDC de los Estados Unidos, lanza la idea de erradicación de la poliomielitis del mundo y comienza la vacunación contra la poliomielitis. A esa campaña se asocia poco tiempo después Bill Gates, y la Fundación Bill Gates contribuye con el doble de la cantidad de dinero que aporta el Rotary para la campaña mundial contra la poliomielitis. El Rotary aportó muchos millones de dólares, con lo cual Bill Gates lo duplicó. Con los aportes del mundo, ya están en 14.000 millones de dólares lo que ha gastado el mundo para la erradicación de la poliomielitis. Y si bien en el 88 que había poliomielitis en 125 países, la poliomielitis fue desapareciendo paulatinamente. En 1994, 6 años después, se declara la erradicación de la poliomielitis de América. En el 2000, del Pacífico Occidental, que abarca todo el Asia. En el 2002, de Europa. En el 2018, o sea, el año pasado, había solo 33 casos, de los cuales
había 3 países que aún no habían sido declarados libres de poliomielitis, como eran Afganistán, Pakistán y Nigeria. En Nigeria llevan casi 3 años sin polio, por lo cual pronto lo van a declarar libre de poliomielitis, quedando la poliomielitis en Afganistán y en Pakistán unos pocos casos anuales, pero mientras no se erradique la enfermedad, no se puede erradicar o estabilizar cambios en los programas de vacunación mundiales, porque una epidemia serían explosivas, como lo era la viruela en su momento. Y eso se debe a la ignorancia, a la dificultad de accesos geográficos y sobre todo a las guerras. Las guerras siguen siendo una de las principales causas de enfermedad, de miseria y de muerte, y hasta de evitar que enfermedades como la poliomielitis lleguen a desaparecer. En este periodo, 2.500 millones de niños han sido vacunados contra la polio. Y el éxito significará que ningún niño vuelva a sufrir nunca más los terribles efectos de la parálisis permanente provocada por las poliomielitis. Ustedes conocen muchas otras vacunas. En el calendario de vacunaciones que lo va a señalar el académico Müller más tarde, está agregada la vacuna contra la sarampión, curiosamente un rebrote de sarampión por aquellos que creen en que el hombre puede tener libertades excesivas cuando condicione la salud de los demás. La salud es un acto no solo personal, sino también de conciencia de la comunidad. Por eso la obligatoriedad de la vacuna tiene que ser un hecho consciente y real. Junto con esa es la vacuna contra las hepatitis A y B, la vacuna contra las meningitis, la vacuna contra la fiebre amarilla, la vacuna con, infinidad de vacunas nuevas, cada cual con sus indicaciones, de integrar el Programa Nacional de Vacunación Obligatoria, o de como el HPV que se ha incorporado últimamente, o de vacunas que todavía por su alto costo no pueden ser financiados por los propios países, o sea que uno de los compromisos que hay que tener es lograr vacunas accesibles para toda la población. Actualmente en Uruguay la vacuna contra la meningitis de los niños cuesta en el entorno de los $500, con lo cual es imposible tener que toda la población tenga acceso a la vacuna contra la meningitis, pero que hoy día se muere un niño en meningitis, habiendo un método tan sencillo como con una inyección se previene la enfermedad, es también otra de las grandes injusticias de la vida. Para finalizar, se estima que unos 20 millones de lactantes de todo el mundo aún no han sido vacunados contra la difteria, el tétanos y los tos convulsa, la triple vacuna casi de las primeras y más elementales que beneficia a la población. Se calcula que si mejorara la cobertura vacunal mundial se podrían evitar 1,5 millones de muertes por estas enfermedades. La inmunización salva millones de vidas y en todo el mundo se la reconoce ampliamente como una de las intervenciones en salud más costo eficaces y que da mejor resultado. Seguramente esta reunión servirá para resaltar el papel que todos debemos desempeñar en este importantísimo esfuerzo de lograr la vacunación universal y contar con sistemas eficaces de vigilancia. Muchas gracias.